Bueno, vamos a hablar con quien conoce mucho de la actualidad de Argentina, de la actualidad del concierto mundial, para ver si nos ayuda a entender un poco qué puede significar esta medida. ¿Te parece? Sí, Sergio Berente, Sergio analista político. Berenstein, analista político, te saludamos, muchas gracias por darnos unos minutos, buen día. Un gusto, ¿qué tal, Indalecio? Marcelo, un abrazo grande, gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Bueno, no sé si escuchabas, estábamos hablando de lo que es seguramente el tema de varios días. ¿Qué análisis haces vos de esta decisión del presidente, del gobierno? Obviamente es una decisión muy controversial, tal vez la más controversial que ha tomado el presidente Fernández en casi 7 meses de gestión. Constituye indudablemente un antecedente muy complicado porque el Poder Ejecutivo está interviniendo en una empresa que está en un concurso. El concurso de acreedores es un procedimiento muy normal, sobre todo en un país como la Argentina, que tiene tanta inestabilidad macroeconómica y financiera en particular, ¿verdad? Claro. Muchas empresas que han pasado pasan por circunstancias parecidas y es la primera vez que hay una intervención del Poder Ejecutivo, no de la justicia, ¿no? Claro. Así que esto genera un antecedente muy complicado acá en adelante y seguramente va a haber una disputa, precisamente en los tribunales respecto del uso de un decreto de necesidad de urgencia, porque indudablemente en el sector privado esto ha generado una reacción muy negativa. Por otro lado, hay también antecedentes políticos e ideológicos para marcar aquí. Recordemos que en el kirchnerismo el conflicto por la resolución 125 ya por el 2008 fue la primera gran derrota que sufrió. Y siempre quedó la idea de generar algún tipo de mecanismo regulatorio o de intervención en el mercado agroindustrial, que sea una Junta Nacional de Granos o algún otro tipo de regulación. El kirchnerismo siempre ha intentado regular, manipular los precios de ese mercado y sobre todo tratar de controlar por lo menos una parte de las divisas que ingresan al país. Recordemos que se trata del complejo más importante y más competitivo que tiene la Argentina, que es responsable de la gran mayoría de las divisas, de los dólares que entran a la Argentina, y Vicentín es un jugador muy relevante en ese mercado. Y tiene, digamos, una presencia muy significativa, sobre todo, pero no únicamente en la provincia de Santa Fe, ¿verdad? A ver, se hacen varias lecturas, Sergio, en esta Argentina que tan polarizada, si se quiere. Por un lado, todo el arco ideológico afín al kirchnerismo o a una parte importante del peronismo que dicen, bueno, estamos salvando una empresa importante y un grupo de empleos y está perfecto que el Estado intervenga en este tipo de situaciones. El mismo presidente dijo ayer, estamos entrando en una empresa quebrada, no en una empresa que da ganancias, como para decir, no somos Venezuela. Pero por otra parte está toda la otra parte de la biblioteca, como también lo decía Marcelo recién, que sostienen esto frena inversiones, da cierta inseguridad y temor, y la otra lectura es la que vos haces, Sergio, que es, bueno, con un jugador así el gobierno puede fijar precios, hacer caer precios o elevarlos. ¿Qué de todo esto hay? ¿Hay un poco de todo? ¿Qué ves vos? Y agrego una frase que ha sido prácticamente la pesadilla de anoche de todo el sector privado, por lo menos industrial, que el mismo presidente la dijo, ¿no? Sergio, favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria. Pero la empresa no estaba quebrada, por lo menos no judicialmente. Claro. El presidente no es juez, el presidente es el presidente. Es un poder del Estado, la justicia podría o no haber declarado la quiebra de Vicentín, pero la empresa estaba funcionando, no había echado un solo trabajador. Bueno, todos sabemos que el sector industrial ha seguido trabajando, en un sector esencial. Pero, digamos, el presidente no puede arrogarse el derecho de declarar la quiebra a una empresa. Claro. Aparte, con ese criterio, hay muchas empresas concursadas y que pierden, o que han perdido, o que le deben más plata incluso al Estado en términos de, por ejemplo, impuestos no pagados, como algunas empresas de Cristóbal López. Bueno, el presidente, imagino que no va a intervenir y no va a expropiar, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué significa soberanía alimentaria? Bueno, esperemos que en el Congreso esto se debata, ¿no? Porque uno puede pensar que un país que importa alimentos necesita garantizar una soberanía, pero no es lo que pasa acá, digamos, todo lo contrario. No, es como que si ustedes los tucumanos hablasen de soberanía azucarera. Claro, totalmente. O los argentinos de soberanía futbolística, porque exportamos jugadores de fútbol, ¿no? Me parece un poco ridículo eso.
También es cierto que esta fantasía de intervenir en los mercados es un poco ridícula, porque digamos hay un mercado que funciona bien en Argentina, incluso el mercado de futuros, es el mercado de cereales, ¿verdad? En todo el mundo ha funcionado siempre muy bien hace más de un siglo. Y en todo caso, si alguien cree que por tener una presencia en el mercado no puede fijar precios, bueno, Vicentín no es tan grande, no es una empresa, digamos, de suficiente peso, es relevante, pero hay muchas otras, y el productor, si no le vende la soja a Vicentín, se la vende a cualquier otra empresa. Que aparte tiene más certidumbre que le pague. Miren, se está asociando Vicentín con YPF Agro. YPF es una empresa importante en Argentina que, como consecuencia de la expropiación del kirchnerismo, ahora vale 1/8 de lo que llegó a valer. Y por otro lado, YPF tampoco garantiza, digamos, la soberanía energética, todo lo contrario. Ni los precios, ¿verdad? Tampoco fija los precios. Claro. Las empresas son libres de fijar los precios y en general los fijan por la oferta y la demanda. Si alguien sube demasiado, se compra en otro lado. Sergio, ¿es tan sorpresiva la medida? ¿Cómo decís, Marcelo? Es tan sorpresiva la medida porque la semana pasada los empresarios, los industriales salieron de la reunión en la Quinta de Olivos con la idea de que el gobierno no iba a avanzar sin consultarlos. Precisamente estuvo Acevedo, estuvo los grandes CEOs del sector agroindustrial de la Argentina y de pronto esta medida que se toma 5 días después, 3 días después. A ver, acá hay otra lógica que hay que marcar, ¿no? La empresa Vicentín tenía una enorme deuda con la banca pública. 80%. Sobre todo con el Banco Nación, pero incluso con el Banco Ciudad. Y uno se pregunta, ¿por qué el Banco de la Ciudad de Buenos Aires financia a Vicentín? Claro. Bueno, ahí viene otro capítulo que seguramente en el Congreso se va a debatir y que es muy polémico, y es la cercanía de algunos de los accionistas del Grupo Vicentín con el expresidente Mauricio Macri. Claro, se hablan de millonarios aportes a la campaña de Macri, de más de 13 millones a la campaña presidencial y demás, sí. Lo cual creo que es legal, ¿no? Y que muchas empresas aportan a las campañas, claro. Y acá sí hay lecturas complicadas. ¿Por qué? Porque hay una intención de realizar a empresas que financian a partidos de oposición. Bueno, estamos hablando que eso ya sería un ataque, por decirlo de alguna manera, importante contra la democracia, ¿no? Contra la libre decisión de apoyar en este caso financieramente a un partido o a otro, o a un candidato o a otro. Bueno, ahora bien, ¿pudo haber habido desmanejos financieros en la empresa en el contexto de la incertidumbre macroeconómica que vivió la Argentina a partir de la crisis de 2018? Bueno, posiblemente, ¿no? Claro. Hay gente en el gobierno que argumenta que, por ejemplo, esta es una empresa que, compró dólares baratos y lo pudo haber sacado del país. En fin, eso veremos a ver qué pasa con la investigación que seguramente se va a iniciar, ¿verdad? Claro. Pero también reitero que esto era totalmente legal y las empresas tenían derecho a hacerlo, pero bueno, es cierto que uno puede argumentar que pedir plata en la banca pública. La banca pública supuestamente debería apoyar a las pymes, ¿no? Una empresa grande como Vicentín, que tiene asociaciones internacionales, podría haberse financiado en el mercado financiero y no sacarle el crédito a las pequeñas y medianas empresas que necesitan obviamente muchísimo ese dinero para subsistir. Eso es un argumento que yo creo que vale la pena discutir, cuál es el rol de la banca pública. Sí. También es cierto que acá hay empresas que tal vez entraron en la dinámica singular de gastos significativos, pago de dividendos y le debían plata a la FIP. Bueno, todo eso seguramente va a salir a la luz del debate en el Congreso. Hay muchas cosas que no son ilegales, pero pueden resultar ilegítimas en un contexto de un debate de estas características. Anoche la oposición abría el paraguas, Indalecio, respecto del tema de cuánto más va a avanzar el gobierno sobre otros sectores, particularmente sobre la justicia, que era lo que anoche planteaban los distintos integrantes del sector opositor. ¿Qué pensás sobre eso, Sergio? Bueno, hay muchos sectores de la oposición que argumentan que acá hay un pacto de impunidad. El motivo por el cual el presidente Fernández fue elegido por la actual vicepresidenta para encabezar la fórmula era justamente para, de alguna manera, solucionar las causas judiciales, ¿no? Entonces, algunos creen que esto, por ejemplo, tiene que ver con los cambios en el sistema jubilatorio de los jueces federales o con el incremento del número de jueces, sobre todo en los tribunales federales de Comodoro Pi, acá en la ciudad de Buenos Aires, con el incremento de jueces
el número de jueces de la Corte Suprema, un debate que el presidente dijo que quiere dar, y otras medidas, incluyendo la designación del procurador, un procurador afín a los intereses de la expresidenta, la actual vicepresidenta. Muchos creen que hay impacto en impunidad, la verdad que yo prefiero dar el beneficio de la duda. Ninguna de las medidas en sí mismas me parece que tienen ese efecto, Claro. Pero tal vez todo junto lo tenga, digamos, pero quiero ser prudente aquí porque es algo que todavía no ocurrió, ¿verdad? Claro. Son simplemente acusaciones o definiciones políticas. Sergio, solemos tener la tendencia de simplificar de todo por ahí o de hacer análisis livianos en general, digo, los argentinos. Pero volviendo un poquito a lo que vos decías antes, o sea, si la empresa hubiese o podría haber incurrido en algún tipo de delito o irregularidad o acuerdo con el macrismo que no se ajuste a las leyes, lo que sea. En el caso que así hubiese sido, tampoco justifica la intervención del Estado. Eso, estamos hablando de dos cuestiones distintas. Por supuesto, de ninguna manera justifica la intervención del Estado, sobre todo cuando hay un concurso que estaba siendo administrado por un juez, digamos, Claro, ¿no? claro. O sea, digamos, acá hay toda una cantidad de procedimientos en los casos que se generen irregularidades. Y el Poder Ejecutivo no tiene por qué meterse. En todo caso puede denunciar, ¿no? Claro. Lo puede hacer el Banco Nación, lo puede hacer la FIP, o si hay problemas de competencia, por supuesto, hay leyes que regulan la competencia, hacer manejo de precios, en fin, una cantidad de cosas que uno puede eventualmente, digamos, pensar que el Ejecutivo puede utilizar, pero no un decreto de necesidad de urgencia. El antecedente que esto genera, obviamente es muy negativo, porque cualquier otra empresa que esté en circunstancias similares, en un concurso de acreedores, bueno, puede pasar puede, digamos, ser tratada del mismo modo, ¿verdad? Sobre todo con conceptos tan laxos, tan elásticos como soberanía alimentaria, que nadie sabe qué quiere decir. La última, Sergio, te desocupamos y te agradecemos. No sé, Marcelo, vos si querés hacerle una. Yo simplemente, ¿cuál crees vos? Porque obviamente ninguna decisión es ingenua, decisiones menos de este tipo, de gobierno tan relevantes. ¿Cuál crees que es el mensaje que te está tratando de dar el presidente? Mira, si esto es una cuestión realmente extraordinaria y el gobierno luego en el debate en el Congreso puede mostrar, puede justificar la medida, bueno, yo creo que la interpretación que uno puede hacer de este hecho no debería ser demasiado grave, ¿no? Claro. Es un hecho único, es un caso extraordinario, hay que, por ejemplo, analizar en la causa judicial respecto al préstamo que le otorgó el Banco Nación. Yo creo que hay por lo menos 3 elementos que a mí me ayudan a ver esto de forma más ponderada. Uno, el hecho de que el interventor designado es una persona que conoce muchísimo del Así sector. es. Sí. Tiene una gran experiencia y es una persona transparente, impecable, como el doctor Delgado, con una enorme trayectoria en el INTA y también es productor. Claro. El segundo elemento es que el gobernador Perotti, que es una persona muy razonable, muy moderada, que conoce muy bien el sector, porque él fue intendente de Rafaela, Avellaneda, donde queda Vicentines, ahí nomás. Así es. Digamos, si Perotti estuvo de acuerdo, evidentemente eso es una garantía de razonabilidad. Y lo tercero, que YPF Agro, que es una división dentro de YPF, es una empresa que cotiza en la bolsa y que está auditada por una de las 4 grandes empresas que habitan en el mundo, con lo cual eso me garantiza cierta razonabilidad, sentido común en el manejo de la empresa, ¿no? Bien. Pero de todas maneras la duda está, el antecedente es pésimo y este es un debate que promete obviamente capítulos de alta intensidad de acá en adelante. Bien. En tu última encuesta que hiciste con D'Alessio Irol, da muestra que un regreso a la normalidad en cuanto a las preocupaciones de la sociedad argentina, porque los 3 principales ítems que marcan en esa encuesta, primero la inflación de nuevo, segundo las consecuencias económicas que deja el coronavirus y tercero la incertidumbre de la situación económica. Queda muy relegada la cuestión ya sanitaria. ¿Por qué está pasando esto, Sergio? ¿Qué crees? ¿Que ya la flexibilización ha llegado ya al pensamiento colectivo? En parte, Marcelo, tiene que ver con el éxito, ¿no?, de las medidas, digamos, de prevención, sobre todo en el interior del país. Por suerte, en la mayoría del país,
ya la situación, si bien en algunos puntos hubo que volver a la fase 1, lamentablemente, o la Barría, por ejemplo, en general no, la cosa está mucho mejor, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, en Río Negro también, todavía seguimos en medidas restrictivas, con lo cual hay un número importante de argentinos que ya están sintiendo que lo importante es lo que viene, no lo que pasó, ¿no? Claro. Segundo, hay fatiga, por supuesto. Ayer en Buenos Aires fue un desastre con la gente que salió a correr. Incluso ahora, después de las 8, había gente que salía a correr a la calle. Había una situación de encierro y de hastío, de fatiga muy significativo. Lo estoy justificando, pero se explica un poco estas sobrereacciones. La verdad que el sacrificio que hizo la Argentina en este contexto ha sido muy significativo y las consecuencias económicas son realmente desastrosas, ¿no? Bien, muchas gracias, Sergio. Te agradecemos enormemente estos minutos y ayudarnos a comprender un poco esta situación y actualidad del país. Muy amable. Hasta pronto, Sergio. Buen día, que estés bien. Bueno, hablamos con Sergio Berenstein, analista político, encuestador, uno de los tipos que mejor interpreta lo que pasa por ahí en el país, ¿no? Por el contacto que tiene con los funcionarios por supuesto, en la Casa directo. Y también con el sector privado, porque es consultor de muchas de las empresas que están en este momento en el top de STEM de Sí, y algunas conclusiones, ¿no? Bastante alejado de la grieta, por decirlo de alguna manera, Berenstein, porque por un lado... por un lado dice, esto preocupa, el Estado no tendría por qué haberse metido, estaba en situación de concurso de acreedores, pero no en quiebra, da una serie de pautas y también después al mismo tiempo dice, de todas maneras, hay 3 factores que me parecen que le dan algo de razonabilidad a esta medida, o que podríamos verlo con cierta tranquilidad, que es el hombre que eligió como interventor, que es Delgado, el apoyo de Perotti, el gobernador de Córdoba, que es un hombre moderado, de Santa Fe, que es un hombre moderado, y que esté YPF ahí, que es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene controles severos de manejo de su capital, ¿no? De una u otra forma, Indalecio, esto tiene que pasar por el Congreso y ahí hay, indefectiblemente, la fuerza de los números es prácticamente... lleva esto a una aprobación de la ley de expropiación por un lado y una rediscusión respecto de cuál va a ser ahora el tratamiento con el sector privado que está en guardia, porque esto ha significado un golpe para muchos industriales porque la situación que le ha dejado a partir de la pandemia, donde casi el 50% de la capacidad instalada está en desuso, es realmente muy, muy inquietante porque los niveles de producción no llegan siquiera a cubrir los costos, ¿no? Estamos hablando de un año en el que se proyecta una caída del Producto Bruto Interno de entre 8 y 10 puntos. Es prácticamente el mismo escenario de 2002, pero sin el precio de la soja, $500. Claro. Están en 300. Y un precio de la soja que encima viene cayendo, de a poquito, pero está cayendo. 310, 309, cuando en la época donde gestionaba Eduardo Duhalde y después Néstor Kirchner, la soja llegó a costar 550. Y con más retenciones ahora. Exactamente. Claro. Bueno.